Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, a través de la radio de la universidad y de múltiples otras plataformas que se transmite en audio y en video. Y nos juntamos todos los martes para conversar sobre distintas realidades del entorno y de cómo eso afecta nuestras vidas. Y desde la perspectiva de lo que sabemos hacer, que es el cultivo o el desarrollo de las ciencias sociales. Como una manera de ir acercando también el trabajo que se hace en el mundo de la academia y precisamente los intereses, las preocupaciones de la gente que trabaja en otros ámbitos o que no trabaja y que vive sus vidas cotidianas, a ver en qué sentido puede la ciencia social ayudar a la comprensión del entorno en que se vive. Y acercándonos a la fiesta del trabajo, al Día del Trabajo, que se celebra mundialmente, vamos a tocar hoy día un tema relacionado con, no estrictamente sobre el trabajo, pero en parte sí, con una investigadora que trabaja en la Universidad Andrés Bello, trabaja en el Instituto Milenios también, es doctorada en psicología social, y que ha dedicado gran parte de su trabajo a el modo como las nuevas formas económicas, básicamente el neoliberalismo, ha ido afectando no solo las formas de trabajo, sino las subjetividades. El modo como la gente construye su imaginario de la vida, de su propio trabajo, de sus relaciones con los demás. Se trata de Carla Fardela, que como digo es psicóloga social con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ella tiene una cantidad de investigaciones y muchas publicaciones sobre cómo precisamente las nuevas formas de organización del trabajo están cambiando la subjetividad y cómo la gente se adapta o no se adapta o sufre respecto de eso. Y cómo también la gente desarrolla respuestas para no solo defenderse, no solo adaptarse, sino también ayudar a transformar esas formas de trabajo. Y se ha concentrado en el trabajo académico, y en ese sentido es interesante porque hace poco me tocó leer una tesis de doctorado de quien hoy día es subsecretario, Giorgio Boccardo, donde precisamente una de las cosas que hacía era estudiar cómo el modelo neoliberal había transformado las relaciones de trabajo, pero él se centraba en el retail y en los empleados y empleadas de banco. Y hacía un análisis muy importante sobre el tema que es central para Carla, que es el tema de género, del modo como estas transformaciones están afectando a las mujeres y cómo las mujeres están respondiendo y están ayudando a transformar precisamente las relaciones de trabajo. Ahora, yo partiría con la pregunta que
elemental como para iniciar esta conversación, y es: ¿qué vamos a entender cuando entendemos que hoy día el trabajo está siendo transformado, y especialmente el trabajo de las universidades? Claro, vamos a ir más allá de eso, el trabajo en las universidades. ¿Qué vamos a entender por qué es el neoliberalismo que está transformando eso? ¿Qué vamos a entender por neoliberalismo? Porque hoy día ustedes se darán cuenta, y todos sabemos, que el neoliberalismo es para algunos lo que ha permitido la salvación de todos y para otros el desastre total. Entonces, ¿qué es lo específico del neoliberalismo que afecta al trabajo? Muy buenas tardes, Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, profe, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido estar aquí conversando con ustedes. Gracias por su presentación también, por compartir así mi trabajo. Ya, pues entonces, ¿qué vamos a entender por neoliberalismo? ¿Y cómo entendemos neoliberalismo cuando lo llamamos al mundo como del trabajo y el mundo productivo, ¿cierto? Así es. Yo creo que lo más simple para entender o para ilustrar esta idea de cómo se ha reorganizado el mundo del trabajo es pensar cómo producían o cómo eran las unidades económicas productivas de, por ejemplo, el siglo XVIII. ¿Ya? Lo quiero conectar al tiro con la subjetividad porque no es fácil hablar de neoliberalismo sin hablar de subjetividad. Entonces, cuando uno piensa quién y cómo se producía, por ejemplo, en un espacio rural en el siglo XVIII o era industrial, podríamos pensar que las unidades productivas eran unidades familiares, que en general estaban situadas en un espacio rural, que los ritmos del trabajo estaban organizados en función de la salida y cuando se ponía el sol, que también estaba organizado en función de los ciclos del año, ¿cierto? Hay un montón de cosas que nos indicaban cómo se organizaba la productividad. Entonces, por ejemplo, una familia que cultivaba granos de choclo organizaba su ritmo y su día laboral en función a aspectos tales como el clima, la estación del año, la salida y la entrada del sol, ¿cierto? Cuando el trabajo, la sequía y un montón de otras dimensiones sociodemográficas, vamos a decir, van a reorganizar el espacio productivo y hay mucha migración a lo que se llama, ¿cierto?, la fábrica. Y ahí entendemos que en la fábrica la idea de unidad productiva como familia se reorganiza y pasamos a ser sujetos que trabajan en un espacio, ¿cierto? Sujetos que trabajamos en mesones. Y las fábricas van a tener más o menos el mismo diseño en todas partes, con pasillos centrales, mesones donde la gente trabaja y un supervisor que va y recorre este pasillo ida y vuelta mirando el trabajo de los otros. Que es el modelo taylorista, ¿cierto? Cuando uno piensa en esta forma de organizar el trabajo del siglo XIX, principios del siglo XX, el modelo taylorista, que es en masa y un trabajo muy segmentado, muy organizado por la razón y con la idea de eficiencia. El neoliberalismo, como un tercer momento, lo que vamos a pensar es que hay una idea de eficiencia que cambia, que se mantiene, sin embargo se incorpora otra matriz para leer el trabajo, que es la idea de la libertad, ¿ya? Y esto es súper interesante porque nadie hubiera pensado que en realidad los movimientos de los años 60 lo que hacen es embalsamar la idea de trabajo con los discursos de libertad. Y de alguna manera esos son los discursos que van a reorganizar el trabajo y al trabajador desde la idea, ¿cierto? Esto se viene a concretar en un modelo como muy conocido por todos, que es la idea del emprendimiento, ¿cierto? La idea de ser el propio jefe, de ser dueño de mis tiempos. Ya, esta idea de hombre que produce y de mujer que produce, que es la del emprendedor, que es dueño de su tiempo y dueño de su producto, es por lo general como los investigadores del mundo del trabajo tendemos a leer el modelo neoliberal. ¿Ya? O sea, eso sería lo específico. Lo específico sería eso en relación, digamos, al trabajador básicamente, digamos,
al obrero clásico, obrero o obrera clásica, pero también al profesional, en que de alguna manera es el trabajo en las grandes corporaciones y su inserción en ella lo que define mucho su trabajo aquí, y lo que importa entonces de alguna manera una cierta ideología del trabajador como trabajador o trabajadora como cooperador del conjunto en el cual se desempeña, y por lo tanto las relaciones de solidaridad necesarias tanto de quien de la empresa, por decirlo así, o de la universidad, o de lo que queramos, hacia el trabajador o trabajadora, pero también de él como parte de una tarea colectiva. Y eso sería lo que estaría cambiando como cuestión, habría cambiado como cuestión central, ¿o no? Igual es interesante porque yo creo que hasta la gente que trabaja en grandes corporaciones se lee a sí misma como un emprendedor. O sea, la idea de trabajar por proyecto. No, pero ahora. No, antes, digo, el cambio del neoliberalismo sería ese. El que antes, por decirlo de alguna manera, incluso en el capitalismo clásico, usted forma parte de una corporación en que la corporación tiene deberes hacia usted y usted tiene deberes hacia la corporación. Llámese la corporación. Claro, el contrato social del trabajo, ¿cierto? Claro. Pero hay algunas de esas... Y el neoliberalismo rompería eso. Algunos fragmentos de ese contrato se empiezan a deshacer, podríamos decirlo. Primero, la idea de estabilidad, ¿ya? Claro. ¿Y esto cómo se concreta? Se concreta a través de la idea de que en función de tu rendimiento es la estabilidad que tú tienes en tu trabajo. Por ejemplo, la remuneración condicionada a tu desempeño. Hoy día todos disponemos en nuestros trabajos de instrumentos de evaluación del desempeño. Y además, la idea de que mi remuneración depende del desempeño que yo tenga, también. Ahora, entrando en aspectos más finos, pero relacionados con eso, por ejemplo, a mí hay un concepto que me encanta, que se llama el de voluntarismo mágico. Y es parte del discurso neoliberal en los espacios de trabajo de pensar que por más que yo me esfuerce, voy a lograr rendir más. Entonces, una idea como de que la voluntad y el esfuerzo pudieran hacer magia, cuando en realidad hay condiciones materiales, laborales que no son superables por la voluntad de las personas. Bueno, esto también además lo vamos a engarzar con otra idea fundamental para la instalación del neoliberalismo en los espacios de trabajo, que es la meritocracia, que es la lectura de que esta forma además de distribuir los recursos, las remuneraciones, en función de lo que haga cada uno es justo, ¿cierto? Porque a más mérito, mayor remuneración. Y es una lectura que nos ha hecho pensar que el mundo del trabajo se organiza bien así. Fíjese que es interesante porque eso, el tema de la evaluación del desempeño, cuando llega la democracia en los años 90, pero también puede ser antes, lo que se plantea, cuando se habla de reforma del Estado, no se habla de reforma del Estado en términos de, por ejemplo, lo que hoy día se está discutiendo en la Constitución, que es transformar el Estado para que sea un Estado social de derechos, sino que lo que se trata es que el Estado cumpla determinada función, tarea, que lo hacen quienes trabajan ahí, y entonces la reforma consistía, la reforma del Estado, en evaluar el desempeño de los funcionarios, no evaluar la tarea del Estado respecto a la sociedad, sino el desempeño de los funcionarios, y por lo tanto aplicarle medidas o punitivas si no hacía bien el trabajo, o de gratificarlo, digamos, y compensarlo y darle premios. Exacto. En los académicos también nos ha ido pasando eso, ¿cierto? Como... Ya, entremos en ese tema. ¿Cómo el neoliberalismo transforma el trabajo en las universidades? Bueno, lo primero, preguntarse cómo llega el neoliberalismo a las universidades, no en términos de tiempo, sino en términos de forma. Y yo creo que aquí, si tenemos como
colegas que nos están acompañando en esta conversación, cuando uno dice la evaluación docente, la evaluación de desempeño, el ranking de la universidad, ¿cuánto publicó usted este año? ¿A cuántos fondos postuló? ¿Cuántos fondos se ganó? ¿Cuántos capítulos de libro tiene? ¿Cuántos artículos ICI publicó? Sí, exacto. Y usted va de primero, de segundo, de tercero autor. ¿Y acaso incorporó a algún estudiante de pregrado, a alguno de posgrado? Toda planilla en las que nosotros volcamos nuestro trabajo, que incluso muchas veces nos parecen tan insignificantes porque son tan poco representativas de lo que de verdad puede ser, o sea, de lo que de verdad nosotros sentimos que es nuestro oficio, son planillas que van cuantificando nuestro trabajo. Y aquí pongo la idea de cuantificación porque un instrumento central de cómo el neoliberalismo se instala en las universidades es a través de los mecanismos de gestión. Y esto es súper interesante porque se ha instalado bajo la premisa de que más management es mejor calidad, que es una premisa que uno también podría discutir, pero parece ser que ha entrado de manera natural y dócil a la cultura universitaria. O sea que mientras más management, parece ser que fuera mejor la calidad de los productos que entrega, ¿no es cierto?, la educación superior. Y más management significa entonces más seguimiento, generar más datos, evaluarnos de manera sistemática, periódica, y además establecer una serie de orientaciones para la acción, ya sea premios, descarga de docencia o carga de docencia, en función de... y básicamente competir. Competir, porque de alguna manera, si los recursos son limitados, es fundamental que los académicos compitan entre ellos por los fondos de investigación, porque de esa manera estamos actuando bajo la premisa de que la competencia permite que sea el mejor el que se adjudique el fondo. Y los instrumentos de evaluación del rendimiento, la ilusión o la fantasía que generan es que de alguna manera regulan la competencia. Entonces, como que uno tuviera varas para medirse. Y lo otro es que también permiten rankear universidades, estudiantes, académicos, y el ranking nuevamente lo que hace es generar posiciones, ¿no es cierto?, unos sobre otros, posiciones para finalmente distribuir los recursos que hay, pero también, ojo, porque si hay una especificidad que tiene el neoliberalismo en las universidades, es que no es solo la ganancia mercantil, sino que también es el prestigio, que es una ganancia simbólica que se distribuye es otra moneda, es una moneda simbólica. El prestigio es una moneda simbólica, ¿cierto? Entonces el ranking lo que hace, muy interesante, es que distribuye prestigio. Y esas son en el fondo las maneras... Entonces lo que importa es, uno, cuánto concurso gano, digamos, en la medida que puedo aumentar los recursos al respecto, y también eso normalmente va acompañado de compensación económica, pero tan importante como eso es que voy ganando en prestigio. No solo voy teniendo más recursos económicos, sino también voy teniendo más prestigio, que es la moneda con la cual yo me mido. Sí. Ahora que hay una cosa muy curiosa del prestigio, que en realidad el prestigio uno no puede ostentar de él. Es una moneda de la cual uno no puede andar ostentando, porque el prestigio, si uno dice, hola, yo soy Carla y soy súper prestigiosa, de inmediato pierdo todo mi prestigio. El prestigio es alguien que alguien debe ver de afuera, no es algo que yo debo andar mostrando. Entonces, mi hipótesis es, a ver, la pregunta primero, ¿por qué se supone que esta masa tan crítica de trabajadores cognitivos, ¿cierto?, se han adherido de manera tan natural al neoliberalismo o a los mecanismos de gestión del trabajo neoliberal, siendo mecanismos de gestión que en teoría empeoran las condiciones laborales, ¿cierto? Y además contradicen el ethos clásico de la academia, de lo que es de lo que es la academia. Claro, entonces, ¿qué pasó? Digamos, esa es una pregunta desde la curiosidad, ¿qué pasó? Y yo creo que la respuesta por arriba es pensar que contradicen el ethos, pero la distinción es un aspecto, la distinción, la excelencia y la competencia son ejes identitarios centrales
de la academia. Pre-neoliberalismo. El nacimiento de las academias es así, centrado en la excelencia, en exceder lo normal, centrado en la distinción, distinguirse del resto. Y eso lo hace el prestigio, o eso es, la moneda de eso es el prestigio. Entonces, mi hipótesis es que de alguna manera el modelo neoliberal tiene la capacidad para adaptarse a la cultura laboral a la que está tratando de ingresar. Y claro, y justamente lo que hace es generar ranking o este tipo de instrumentos para poder gestionar bien el prestigio, distribuir el prestigio finalmente. Ya, entonces uno diría, está muy bien, porque antes el prestigio era solamente de algunos iluminados que se suponía que estaban por encima, la gran élite de los sabios académicos, y ahora lo que ha hecho, y esa es la gran propaganda que se hace el neoliberalismo siempre a sí mismo, que es un instrumento de democratización, porque hace que todos partan igual, no hay unos que tienen más prestigio o más, digamos, que están en la élite por dones naturales, sino que tienen que comprobarlo trabajando, y por lo tanto el que produce más artículos, el que produce más, gana más fondos concursables, entonces ese es mejor académico. El prestigio consiste en eso. ¿En qué sentido? Entonces lo complicado es que habría un ethos académico previo tan nocivo, que es que el neoliberalismo lo que hace es reforzarlo nomás, cambiándole. Sí, exacerbarlo. Ya, pero sí, entonces quiere decir que la tarea académica, que no hay ese ethos académico que yo creía, que yo sostenía, digamos, que había un ethos académico previo que va desapareciendo. El académico no es solo el que tiene prestigio porque está por encima de lo demás, es el que hace un trabajo que le sirve a otros en la producción de conocimiento, en la relación de la enseñanza, etc. Todo eso desaparece. Bueno, lo que importa ahora es los indicadores que miden eso y no el ethos mismo. Hay varias cosas del ethos histórico tradicional, o hay varios aspectos del ethos histórico tradicional que desaparecerían o que serían poco estimulados, digamos, por el sistema neoliberal. Por ejemplo, el pensamiento crítico, por ejemplo, el trabajo colaborativo, cosas súper, básicas de nuestra labor. Por ejemplo, la revisión de pares. ¿Dónde se consigna que uno hizo una revisión de pares? ¿Dónde vamos a consignar en las planillas de gestión que yo le leí a mi compañero su trabajo o que yo me gasté 1 hora y media de mi día conversando con un estudiante? Eso no está. Pero a ver, pero la revisión de pares está de alguna manera retomada y tergiversada a través de el sistema por el cual no mis pares, no la gente con la cual trabajo, sino alguien que está en otra universidad de otra parte del mundo, en forma anónima, recibe mi trabajo y lo califica. Y eso muestra que aquí ya no hay compadrazgo, no hay relaciones de amistad, el trabajo vale por sí mismo. Esa es la defensa que hace el neoliberalismo de este sistema de evaluación de artículos ciegos, por ejemplo, la evaluación a través de... Hay evaluación de pares. Lo que pasa es que no es la evaluación de par clásica, que es aquellos con los cuales se está realizando una labor conjunta. Ahora, es interesante eso, porque, claro, se promueve eso, pero por otro lado, la gente que trabaja en grupos de estudio, edición de revistas, se va a dar cuenta que conseguir un par evaluador es una tarea titánica. Porque la gente no quiere evaluar. Porque ser evaluado suma puntaje en términos de meritocracia, ¿cierto? Pero evaluar no. Entonces lo que se va haciendo es desarticular un sistema, una comunidad de trabajo con estos mecanismos. Ese yo creo que el punto básico es eso. Se crea una comunidad como virtual imaginaria, que sería el mundo de la academia que se evalúa unos a otros a través de estos sistemas de evaluaciones, de sistemas ciegos, de que usted manda el trabajo sin su nombre, lo evalúa a alguien que usted no sabe quién es, pero lo que no se evalúa es cuánto de eso le sirve a los estudiantes y al medio en el cual uno trabaja.
Claro. Y Lo que no entonces evaluamos eso genera tampoco, además una forma de orientación del desarrollo científico hacia ciertos temas y hacia es ciertas muy cosas. tramposo. Es muy tramposo porque además esto está cubierto como de un manto de neutralidad. O sea, se asume que los criterios mediante los cuales son evaluados los trabajos científicos son neutros y desinteresados. No obstante, cuando uno analiza los indicadores de desempeño, claramente hay una ideología de lo que debe ser el sujeto, el trabajador, el rendimiento y la productividad detrás de ese indicador. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor es muy filosófica mi pregunta, pero yo digo, ¿de dónde viene la idea de que el autor número 1 debe recibir más puntaje que el autor número 2? ¿Acaso no existe la simetría en el proceso de escritura? ¿Podríamos escribir en pares? ¿Por qué tiene que haber la idea de que el autor 1 es más relevante? Por ejemplo, porque eso habla de un proceso de individualización del trabajo, de que la unidad productiva fundamental de la ciencia es una persona, cuando todos sabemos que el trabajo científico y el conocimiento se genera en las relaciones, por ejemplo. La autoría... Cuando se analiza o se evalúa el trabajo, por ejemplo, de los biólogos o biólogas, ahí un artículo de 14 páginas es escrito de 3 páginas escrito por 14 personas, digamos, y se presentan los resultados. Ahí no hay autor 1 o autor 2. Ahí todos valen lo mismo, salvo quizá el investigador responsable. En nuestro mundo no, ¿cierto? No, en el mundo usted dice de las ciencias sociales, no. Pero en el otro mundo... Mire, yo quisiera ahora llevarla a otro punto que ha estado en sus investigaciones, y es cómo, y claro, lo ha planteado sobre todo para el caso del trabajo académico, que es en lo cual ha concentrado muchas de sus investigaciones, pero cómo el neoliberalismo afecta el trabajo de las mujeres, no solo en términos de, digamos, las brechas de género en términos de salario, sino las transformaciones en la subjetividad de la mujer. Tal como decíamos, ha afectado el trabajo académico de esta manera, como ha afectado al mundo de las mujeres. Que a lo mejor me voy a ganar un reproche popular con lo que voy a decir. Puede ser provocador. Pero yo creo que hay algo que no debiéramos desconocer. Yo creo que el sistema neoliberal lo que ha hecho también es facilitar el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo. O sea, los sistemas meritocráticos en la academia, el efecto planificado o no, esperado o no, nos guste o no, pero un gran efecto de eso ha sido que las mujeres han entrado a competir. Por esta idea de los indicadores, porque finalmente está súper claro qué es lo que hay que tener para ganarse un fondo, ¿cierto? Hay que tener publicaciones. Y esta probidad o esta noción de probidad en la competencia, claro, ha permitido también o ha facilitado el ingreso de muchas mujeres en la competencia, digamos, por los fondos de investigación. Yo sé que no me preguntó solo por las académicas, pero yo cuento esto para en el fondo para preguntar o para decir, ¿acaso ha pasado lo mismo en otros espacios laborales? O sea, los sistemas meritocráticos han permitido o han facilitado de alguna u otra forma que las mujeres ingresen a puestos laborales de mayor responsabilidad o puestos más altos. Y ahí yo creo que sí. Efectivamente, los cargos de liderazgo hoy día en un montón de empresas privadas, que es un estudio que hicimos en el Milenio de Autoridad con Katia Araujo, claro, efectivamente hay muchísimas mujeres que se han incorporado a planas directivas y sobre todo en el área de las finanzas, que es una de las áreas donde está más medida y cuantificada el rendimiento de sus trabajadores. Entonces yo creo que puede haber una relación entre neoliberalismo, meritocracia y la incorporación de las mujeres, además de otras cosas, por supuesto. Ahora, yéndome a la pregunta cómo se relaciona esto con la subjetividad de los trabajadores,
o con las relaciones entre los trabajadores dentro de las empresas y las fábricas y en general otros espacios productivos, lo que hemos visto con el equipo es que la división sexual del trabajo se sigue reproduciendo en los espacios laborales, ¿ya? Es decir, aquellas tareas que son de cuidado y mantención de la vida, siguen siendo sostenidas y ejecutadas en su mayoría por mujeres. En el caso de la universidad, si lo llevamos a nuestro espacio de trabajo, lo que vemos es que las mujeres van a tener tareas de middle manager, de gestión media y de docencia, que son las tareas de mantención de los espacios laborales académicos. Y que sin embargo hay más hombres en cargos de representación, de titularidad y al mismo tiempo de directores de proyectos. Y esto sería una manera de reproducir la división sexual del trabajo en los espacios universitarios, ¿ya? Otro aspecto que también tendría a reproducirse es la idea de que las mujeres se hacen cargo de los espacios emocionales en los trabajos. Y aquí yo no quiero decir que esto está bien o mal, lo que en el fondo lo único que estoy comentando es que en las entrevistas que hicimos, las mujeres que tenían liderazgos en los puestos de trabajo sabían que ellas también habían en el fondo ido manejando y tejiendo escenarios emocionales con sus colegas y con hombres y mujeres. Entonces, hacerse cargo de los espacios emocionales de los trabajos, en los trabajos, mantener el espacio de trabajo, mantener las relaciones laborales, sigue siendo una tarea a cargo de las mujeres o de los roles femeninos dentro de las organizaciones. Y eso, para usar la palabra que es tan a la moda y que no... Nunca me ha gustado mucho esa palabra en general, pero y eso, ¿empodera o no? ¿O mantiene una naturalización de la división sexual del trabajo? No podría decidirme por ninguna de las dos. Creo que en este fenómeno de reincorporación, o sea, de incorporación de las mujeres al trabajo de manera masiva, con sistemas meritocráticos y además con mujeres alcanzando espacios de poder y además todo un discurso social súper potente de igualdad de género en los espacios de trabajo y además en el espacio público y en el espacio doméstico, yo creo que pasan las dos cosas. Yo creo que pasan las dos cosas y no es que pasen las dos cosas que a algunas mujeres les pase una y que a algunas mujeres les pase otra. No, yo creo que es un fenómeno que se vive con mucha inconsistencia y que se vive con mucha contradicción desde los roles femeninos y también desde los roles masculinos, porque por un lado hay toda una lectura de sí misma como de empoderamiento, de hacerse cargo, de autonomía económica, pero por otro lado también hay el pago de un costo, el pago del costo es personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los índices, o sea, el pago de la doble vida o de la doble jornada o incluso de la triple jornada de las mujeres es un costo personal que se paga con consumo de ansiolíticos, que se paga principalmente en el espacio de la salud mental, ¿ya? Entonces, claro, por un lado hay toda una vertiente que uno podría pensar que empodera, entre comillas, a mí tampoco me gusta tanto esa palabra, pero por otro lado tiene un alto costo. Por lo tanto, el punto sería, o sea, está claro, pareciera ser el modelo social que tenemos, ¿no es cierto?, que hay una tendencia, hay una cierta afinidad, entre comillas, entre los trabajos que tienen que ver con el cuidado, con la mantención y las mujeres, pero por otro lado, eso habría que romper ese monopolio en cierto modo para que lo que tiene que ver con trabajo asociado a los temas del cuidado, de la mantención, de la conservación, en cierto modo, de la reproducción de la vida, sea también trabajos de hombres y no solo trabajo de mujeres. Y con esto tenemos que terminar. Dígame. Bueno, por eso es importante
Es que igual la idea de afinidad ahí me hace como un poco ruido, porque no es que sea afinidad en el sentido esencialista, ¿cierto? Sino que tiene que ver con construcciones culturales. Y sí, yo creo que ya que es una construcción cultural, podemos construir las cosas de otra manera. Exactamente. Y pasar en el fondo todas las tareas de cuidado y las responsabilidades que tienen que ver con el cuidado y la mantención de la vida también a los espacios públicos. O sea, dejarlo en el espacio privado, ya sea de la casa o en el espacio privado de las personas, es también individualizar el cuidado. Y cuando uno pone el cuidado en el espacio público, pasan cosas espectaculares también, incluso para el espacio público, no solo para las mujeres. Así es, así es. Bueno, y nos queda en el tintero un tema que estaba ahí, a la mano, que era la propuesta que ha hecho como uno de los temas centrales este gobierno, de la creación de un sistema nacional de cuidado, y cómo eso puede alterar el conjunto de las relaciones laborales. Desgraciadamente, esto no lo vamos a poder tratar ahora y tenemos que terminar. El tiempo es un verdugo y le agradezco mucho, Carla, su presencia aquí, su visión de las cosas que está refrendada en múltiples trabajos de investigación. Y entonces, muchas gracias, y muchas gracias, señoras y señores, auditoras y auditores, por escuchar y ver este programa. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.